Él me dice, mira, vamos a jugar algo, nos quitamos la ropa, esto lo hacen los adultos, que fue la incontinencia fecal. Y fue algo de lo que se dieron cuenta mis papás y no lo relacionaron. Y recuerdo que es ahí donde yo pierdo mi infancia. A partir de ahí me vuelvo un niño amargado. Fui un niño muy amargado, antisocial. Digo, ¿cómo le digo a mi mamá que esto de lo que me está advirtiendo ya lo viví? Y me lo callé, porque comía lo que me pusieras enfrente. Y era una manera que yo tenía de tranquilizarme porque estaba callando eso. Bienvenidos y bienvenidas a Caras Vemos Sufrimientos. Este programa, los testimonios de este programa, sus objetivos son documental y educativos. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es que a través de los testimonios voluntarios, y cuando digo voluntarios es porque los invitados y invitadas que vienen aquí me escriben directamente a so@silviaolmedo.com para hablar de su testimonio de superación. Cuando uno habla y hace visible lo que vivió y cómo lo superó, no solo se está liberando de un peso o una carga muy grande, sino que está ayudando a otras personas a darse cuenta que esa persona que está en Caras Vemos son ellos. Recuerda que esa entrevista no es una entrevista clínica. Aquí hay muchos cortes con el objetivo de quitar aquel contenido que el entrevistado no quiere. Y a la vez también, si crees que tienes un problema o estás sufriendo por tus sentimientos o crees que tienes un problema mental, simplemente te recomiendo, y esto es importante, que acudas a tu experto o tu experta de salud. Me refiero a un psicólogo, una psicóloga clínica o sanitario o a un psiquiatra. En lo personal, creo importante que a la persona que acudas no sea un experto, una persona que esté en redes, que viva de ellas. No estoy hablando de una persona que se entrevista de vez en cuando. No, estoy hablando de una persona que está constantemente ahí, en las redes sociales. Y también desrecomiendo totalmente que si sigues a un psicólogo y una psicóloga, adquieras los productos de esa persona. ¿Por qué? Porque en lo personal, repito, yo soy psicóloga de la Universidad Autónoma de Madrid, la número 1 en psicología de España, estoy colegiada por el Colegio de Psicólogos. Nuestro código lo deja muy claro, nuestro código ético. Y hoy tengo a Santiago, que a raíz de una entrevista, no voy a decir con quién, dijiste, yo quiero venir a compartir mi testimonio de vida. Pues nazco en Veracruz, en una familia con papá, mamá y un hermano 7 años mayor que yo. ¿Tu mamá es médico? Mi mamá es médico. ¿Y tu papá se dedicaba a los negocios? Sí. Y mi hermano, entrando a la adolescencia, desde que yo recuerdo, me golpeaba. Era un constante recibir pellizcos, recibir zapes, recibir desde lo más mínimo hasta golpizas, con cinturones, con cables, con objetos. O sea, a los 6 años, ¿recuerdas algún momento en que él te pellizcara fuerte? Sí, lo que no recuerdo es una infancia sin miedo a que él me tocara, porque yo veía a mi hermano y era un miedo a que ya sabía que si él se acercaba era de una forma que no me iba a gustar, con un pellizco, con un golpe. ¿Cómo eran los pellizcos? Fuertes y por cualquier tontería. Házmelo. ¿Dónde era? ¿En el brazo? Sí, en el brazo. ¿Y qué hacía? Tipo esto. O sea, el típico pellizco que te pellizca y lo retuerce, ¿no? Sí, sí, sí. Tú con un bracito de un niño de 6 años y él casi con la fuerza, con la fuerza de un adolescente. Sí, que no eran juegos porque no jugábamos. Él y yo teníamos tanta diferencia de edad que no compartíamos juegos, no compartíamos prácticamente nada. Él
¿Te demostraba amor en algún momento? No, no. Y también al estar solos en casa la mayor parte del tiempo, mi mamá en el hospital, mi papá también fuera de casa, no había nadie que se diera cuenta de eso. El contexto era sentarnos a la mesa y no sé, si a mí se me caía una cuchara, ahí venía un pellizco, un zape, algo, ¿sabes? Cualquier cosa lo hacía agredirme. ¿Y el látigo cuándo lo utilizaba? Eso ya vino un poco después, cuando yo estaba un poco más grande y después de la separación de mis papás. ¿Te dejaba hematomas o...? Sí, 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 sí. Y eso fue en aumento, te digo. ¿Tu mamá no los veía? ¿Nadie veía eso? No, mi papá recuerdo que de repente intentaba defenderme o le decía que no lo hiciera, pero hasta ahí. No era que lo reprendieran. No. O sea, que tus padres eran testigos de cómo te daba... Sí, eran cosas que estaban normalizadas de cierta forma, porque no lo consideraban una violencia importante. Tengo los recuerdos un poco borrados, porque fue hace muchísimo tiempo. Recuerdo que mis papás no estaban en casa, estaba la persona que les ayudaba con el tema de la limpieza y cuidarnos, ¿no? Mi hermano estaba en su habitación, yo estaba afuera jugando con los vecinos como se solía hacer hace ¿En el 25 jardín años. o en Era en la calle, porque era algo tan tranquilo, era una ciudad tan tranquila que todos estábamos fuera y recuerdo que esta persona me dice, ven, vamos a tu casa. ¿Cómo era él? Habrá tenido unos 13 años, piel morena, cabello rizado. Recuerdo incluso el nombre, pero nunca más lo volví a ver. Era un adolescente Sí. el que lo hizo, de 13 años. Sí, tendría 13, 14 años. ¿Y tú tenías 6? 6. Me guía hacia la parte trasera de mi casa, teníamos un patio ahí, me lleva de la mano, me dice, ven, vamos a tu casa, y pues no me negué porque iba a mi casa. Me toma de la mano, me lleva a la parte trasera de mi casa, sin ninguna excusa, fue algo, digamos, muy natural. Y ahí... ¿Y ahí tú le conocías a él? Sí. ¿De mucho tiempo? Sí, pues de un par de años que recuerdo, ¿no? Éramos vecinos. O sea, tú ibas ahí de una manera completamente segura, ¿no? Sí, 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 sí. Y recuerdo que en la parte de atrás de esta casa, él me dice, mira, vamos a jugar algo, nos quitamos la ropa, esto lo hacen los adultos, tal. Y él me dice, quítate la ropa, o me la quita él también. Y recuerdo que quien estaba semidesnudo era yo, él mantuvo su ropa. Solo recuerdo que en un momento él se baja los pantalones y él me empieza a tocar a mí. Empieza a tocar mis partes íntimas. Yo en ese momento no me di cuenta absolutamente de nada. Para mí fue un juego, porque él era mayor que yo, él tenía más experiencia en juegos que yo, lo veía como algo que tenía que aprender. Entonces, pues recuerdo que desde la primera vez hubo una penetración. Él me puso boca abajo, se colocó encima de mí, me penetra. No recuerdo que haya sentido un dolor importante. Lo que sí recuerdo es que ahí algo cambió, porque no lo sentí correcto. Algo dentro de mí me dijo que eso no estaba bien y empecé a sentir pues mucho miedo cuando terminó. De hecho, a los pocos días vinieron los síntomas de esa experiencia, que fue la incontinencia fecal. Y fue algo de lo que se dieron cuenta mis papás y no lo relacionaron. No sangré, no recuerdo que haya sido violento. Para mí fue siempre un juego. Y fue en más de una ocasión. Recuerdo que habrán sido 2 o 3 ocasiones. Llegó el momento en el que me parece que la persona que estaba en casa ayudándole a mis papás se da cuenta o ve que algo raro ahí está pasando y le pide a esta persona que no entre más a la casa. Okay. Sin embargo, entonces, nunca lo que me estás diciendo es que ese adolescente entraba en tu casa. Sí, porque esta persona entraba en mi casa porque era un ambiente muy libre, tranquilo, de provincia, todos nos conocíamos. ¿Era amigo de tu hermano o amigo tuyo? No recuerdo que haya sido amigo de mi hermano.
ni tampoco amigo mío, simplemente gente de la calle, de la calle en la que vivíamos. ¿Y en qué momento una persona de 13 años está en tu casa tú teniendo 6? Era una casa donde los adultos estaban poco. Entonces, prácticamente cualquier persona podía entrar a visitarnos, a pasar un tiempo con nosotros. Y esta persona tuvo acceso de manera muy sencilla a mi casa y a mí. Sucede la primera vez y él vuelve a la calle y yo recuerdo que me quedo en el patio de esa casa y después entro a la casa como si nada porque no había entendido lo que había pasado. Voy de ese lugar que estaba dentro de mi casa a mi habitación. Era el patio de mi casa, fue dentro de mi casa. ¿Cómo analizabas lo que había pasado? En ese momento no lo entendí. Lo entendí un par de años más tarde. En ese momento la única consecuencia física que hubo fue la incontinencia fecal. O sea, te hacías popó. Que yo recuerdo que no podía controlar el momento en el que quería ir al baño. Literalmente es como cuando hay una situación completamente impredecible en el que dices, no sé lo que está pasando. ¿Vuelves a tu rutina normal de niño de 6 años? Sí, después de esta experiencia, la violencia con mi hermano, los golpes, los pellizcos, las burlas seguían y esta persona accedió a mi casa una segunda y hasta una tercera vez. O sea, va la segunda vez ya a tu casa. O sea, no te busca en el patio. Entonces, Va a buscarme directamente a la casa. va un día a la casa. Va un día a la casa y ¿Quién le abre? la persona que nos ayudaba. Esta persona vuelve un segundo día a la casa. La persona que nos ayudaba le abre la puerta. Asumo que no se imaginaba lo que ocurría. Pensó que era un vecino que iba a jugar. Y esta persona me pedía que repitiéramos el mismo juego que habíamos hecho la primera vez en ese patio. O sea, ¿entró a tu habitación directamente? No, siempre era en el patio, nunca era dentro de la casa. Me pide que repitamos el mismo juego de la primera vez en el patio de la casa. Nunca fue dentro, nunca entramos a mi habitación o a la sala. Esta persona me llevaba directamente al patio. Solo iba a buscarte. Sí, y ahí en las 2 o 3 ocasiones que hizo eso, recuerdo que fue un acto completo, que hubo penetración y que hubo placer por parte de él. Él empezó con algo que es, vamos a hacer lo que hacen los adultos. De esta primera vez, lo que te ha pasado es que recuerdas, tienes flashbacks. Sí. Y en parte tienes una situación casi de amnesia. Hay partes de esa escena. Porque era algo muy breve. Él iba a lo que iba y se iba. No, de fuera de eso no formaba parte de mi vida, no formaba parte del... ¿Y tenías dolor físico? No, no tenía dolor físico. Sin embargo, la incontinencia fecal era algo que a mí me hacía de cierta forma revivir la experiencia, que me remontaba a ese juego. Yo lo relacionaba. No sé si por la sensación de querer evacuar y lo que sentía en el momento cuando me hacía popó. Era una sensación de más que de miedo, de vergüenza, porque no entendía, porque a mis 6 años me estaba pasando eso de un día para otro. O sea, no lo asociabas para nada. No, yo con 6 años no me daba cuenta que era una consecuencia de lo que este tipo me había hecho. Y los adultos que estaban alrededor de mí tampoco lo relacionaron con que hubiera habido algún tipo de juego de ese tipo. Y a la vez, tú que lo podrías haber compartido con tu hermano, que es con la única persona que estaba constantemente contigo. Con mi hermano no lo compartí porque nunca hubo una confianza con él. Él lo que hacía era que yo, con quien menos quería estar, era con él. Llega un momento en que la señora que cuida la casa dice que no a este chico. Sí. ¿Por qué crees que fue así? No lo sé, no sé si ella vio algo, no sé en qué momento lo habrá visto, no me dijo nada, no le mencionó nada a mis papás tampoco. Simplemente ella un día le dijo a este chico, no, y no vuelvas a venir. Ella fue el único adulto que pudo detener eso. O sea, que en ese momento ya no vuelve.
ella habla con él y él no vuelve más. Recuerdo incluso la escena cuando ella está en la puerta prohibiéndole la entrada y yo sentí cierto alivio porque el juego que él iba a jugar no me gustaba. Para mí no era placentero. Entonces ahí acabó todo. Sin embargo, mis papás se separan en ese mismo año. Ujú. Mi mamá, mi hermano y yo nos vamos hacia otra ciudad y en una visita que hacemos a otra parte de la familia que está en el puerto de Veracruz, yo comparto esto porque lo tenía ahí, ¿sabes? Yo sabía que algo había estado mal. Yo sabía que algo estaba mal con esto que había pasado y buscaba de cierta forma compartirlo con alguien para, no sé, para desahogarme o para que alguien me dijera a cualquier cosa, porque no entendía lo que esto me estaba provocando. ¿Podías dormir bien por la noche? No, desde que recuerdo he tenido problemas para dormir. Desde muy pequeño, todavía. Sin embargo, bueno, las razones ya cuando eres adulto son un poco distintas, pero desde que yo tenía 6 años, a mi mamá o a mis papás les costaba mucho mandarme a dormir. Yo podía estar despierto a las 1, 2, 3 de la mañana. ¿Y tu mamá no sospechaba que algo podía pasarte porque no dormías? No, todos los síntomas que yo tuve de estas experiencias lo relacionaban con temperamento, con personalidad, lo normalizaban. Nunca se imaginaron lo que sucedía. Entonces, en esta búsqueda que yo tenía, en esto que yo buscaba a algún adulto para compartirlo, se lo comparto a un primo que es 2 años mayor que yo, 2 o 3, no más. Él habrá tenido entre 10 y 11 años. Y cuando yo le comparto esto, en la confianza de estar en casa de mis tíos, ¿no? Que estábamos solos él y yo, lo recuerdo, en su habitación. Él se aprovecha de esto que yo le cuento, él de alguna forma entiende lo que había pasado y vuelve a proponerme jugar de esa forma. Y entonces, lo mismo, me quita la ropa y se la quita a él y procede a estimularse conmigo. Me toca mis genitales, hace que le toque los suyos y hay penetración. Sin embargo, no sé cómo un niño de 10 u 11 años puede tomar ventaja de una situación así. Porque fíjate, él se dio cuenta de lo que implicaba lo que yo le estaba contando y sabía que se podía aprovechar de eso. O sea, tú tenías 7 y él tenía Entre 9 y 10. 9 No y es 10. mucho mayor que yo. O sea, no era mucho mayor que tú. ¿No? Y por eso es que yo nunca, cuando me hice consciente de lo que había pasado, es por eso que yo nunca se lo reclamé ni se lo compartí a mis tíos o a nadie de mi familia, porque creo que él vivió su propia historia y de alguna forma aprendió a hacer eso y de alguna forma alguien lo hizo con él. Esta vez, este segundo abuso, emocionalmente, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? Yo, este segundo abuso, Silvia, empiezo a recordar más porque estaba más grande y recuerdo que es ahí donde yo pierdo mi infancia. A partir de ahí me vuelvo un niño amargado, fui un niño muy amargado, antisocial, temeroso, vuelve la incontinencia fecal y ahí me aíslo y hay un lapso que no recuerdo muy bien, de los 7 a los 10 años, que es un momento en el que mi mamá se sienta conmigo en la cama y me habla de lo que es ser abusado sexualmente. Me dice, ten cuidado porque esto puede pasar y un hombre puede tomar ventaja de que eres un niño y hacerte esto. Y es ahí donde yo empiezo a experimentar o empiezo a darme cuenta
de que esto que había vivido tendría más consecuencias, porque ahí tomó conciencia de que había vivido 2 abusos. Entonces, en ese momento, digo, ¿cómo le digo a mi mamá que esto de lo que me está advirtiendo ya lo viví? Y me lo callé. Y a partir de ese momento empiezo a comer compulsivamente. Y empiezo a subir muchísimo de peso. O sea, de ser un niño delgado, paso a un niño obeso, pero en tiempo récord. Porque comía lo que me pusieras enfrente. Y era una manera que yo tenía de tranquilizarme porque estaba callando eso. De que lo que me habían advertido y me estaban diciendo que estaba mal en ese momento, yo ya lo había vivido. O sea, hay un momento en muchos niños abusados y adolescentes en el que, o en la escuela, u otro adulto le dice esto, el que te hayan tocado tus partes íntimas, en que te hayan dicho, ¿qué te dijo tu madre exactamente? Mi madre se sienta conmigo en la cama y me dice, te voy a hablar de algo importante, ponme atención. Los adultos tienen impulsos que un niño no tiene y tú debes estar alerta porque ellos pueden quitarte la ropa y con su pene, mi mamá como es médico siempre le llamo las cosas por su nombre, pene, vagina, violación, todo me lo dijo con palabras muy, pues fue muy asertiva. Entonces yo creo que esta misma asertividad es lo que a mí me hace sentir culpable de no haber hablado antes y me lo callé hasta que tenía 15 años. Entonces de los 10 a los 15 no paso por ningún abuso sexual nuevamente, pero empiezo a vivir las consecuencias. Los atracones. Tenías tanta ansiedad que el comer, el acto de comer de una manera momentánea te quitaba esa ansiedad, ¿no? Sí, tenía tantas ganas de decir algo, ni siquiera yo entendía qué, pero que sabía que no podía porque iba a estar mal y además implicaba a alguien de mi familia que podría ocasionar un conflicto familiar que yo veía innecesario. Y esa fue la forma de callar, comiendo. Fíjate, Santiago, que es que eres una persona que habla 6 idiomas. O sea, tienes una capacidad de verbalizar las cosas, pero claro, el hablar de eso era, y poner nombres y apellidos. Quizás por eso mismo se me desarrolló buen oído, porque no hablé muchos años. Y era algo que siempre, que día tras día tras día, hasta que lo pude verbalizar de adulto, era algo que estaba en mi cabeza y no pasaba día que yo no pensara en hablar, pero en sentir esta culpa de no quiero ocasionar un conflicto familiar. O sea, no querías decírselo a tu mamá porque se trataba de un primo. Al ser hijo de un hermano de mi mamá, pues yo veía una ruptura entre ellos que no quería provocar. Ya ¿Y con el vecino? ¿Por qué no? en el caso del vecino no lo compartí porque ese primer abuso yo no lo entendí, sino hasta que vino el segundo y hasta que vino la charla con mi mamá. Tienes como pinceladas, flashbacks, y de repente montas la película completa justo cuando tu madre te explica lo que es un abuso. Y ahí empiezas a colocar esos flashbacks que tienes, esas imágenes que tienes y dices, ya sé lo que es. Y sabiendo lo que es, Santiago, no quieres comunicárselo a nadie. Qué dolor, ¿no? No quiero comunicárselo a nadie porque no quería un conflicto que en ese momento no había. En ese momento sí era la familia más unida que hoy, por ejemplo, pero no lo vi prudente. Tras la separación de mis papás, mi hermano, además de los golpes, empieza a ejercer o empieza a hacer comentarios que a mí me maltrataban psicológicamente, que era, mis papás se divorciaron por tu culpa, se burlaba de esta obesidad que yo tenía y que no sabía él de dónde venía. Entonces yo no quería sentir esa misma culpa
que sentía de que mis papás se hubieran separado por separar a mi mamá de su hermano. ¿Y por qué pensaba tu hermano que tus papás se separaron por tu culpa? Mi hermano seguramente pensaba que mis papás se habían separado por mi culpa porque él estaba en una edad donde no buscas quien te la haga, sino quien te la pague. Yo tenía 6 años, pero él tenía 14. Entonces, la familia que él perdió fue distinta a la familia que yo perdí. Y él sí era muy apegado a mi papá. En mi caso, no. Y yo mismo soy quien decide cortar contacto con él porque mi papá recuerdo que siempre mostró un rechazo hacia mí. Quizás no directamente, pero por ejemplo, recuerdo que en un cumpleaños, él viene a casa, un cumpleaños mío. Él viene a casa y a quien le lleva regalo es a mi hermano. Y a mí no me da absolutamente nada. Ni siquiera recuerdo si me felicitó por mi cumpleaños ese día. Entonces a mi hermano le dolió mucho que mis papás se separaran. ¿Y no se dio cuenta que tú no habías recibido ningún regalo? No sé si él se dio cuenta que mi papá llevó regalo para él y para mí no, pero yo creo que si se hubiera dado cuenta, hasta gusto le hubiera dado, porque mi hermano fue una persona cruel conmigo. No es justificar nunca a tu hermano, pero en las separaciones lo que pasa a veces es un padre se va con un hijo y otro padre se va con el otro. Y entonces, y esto es una hipótesis, no tengo ni idea, te lo estoy preguntando a ti, Santiago. ¿No crees que a lo mejor como tu madre te veía como el pequeño, puso más atención hacia ti y él se sintió abandonado por parte de tu madre? Cuando estamos solamente mi mamá, mi hermano y yo noto una cierta protección hacia mi hermano, porque mi mamá pensó que y esto me lo dijo ella después, pensó que al ser yo más pequeño no iba a sentir la separación de mis papás. Sin embargo, mi hermano, al ser adolescente, era un trauma para él. Entonces siempre hubo esta protección hacia él, tanto que cuando los golpes empiezan a intensificar, ya yo con 10, 12 años y él con 19, 18, yo le decía a mi mamá, mira, mi hermano me está golpeando. Y él le decía, se lo hizo en la escuela, o no es verdad, te está mintiendo. Y mi mamá nunca lo cuestionó. A mí no era que me dijera que no culpara a mi hermano, pero nunca, y eso hasta la fecha lo platico con ella y se lo digo, ella nunca castigó a mi hermano por ponerme una mano encima. Y eso dolió mucho, porque no fue un día, no fueron 2, fueron años que yo viví con miedo en mi propia casa, por alguien que se supone estaba para cuidarme. O sea, no tuviste ni un solo hombre, un papel masculino, que representó el cariño y la protección para ti. No, y no solamente un hombre, no sentí tener un adulto que me protegiera. Ni tu mamá tampoco. Fui un niño solo. Mi mamá fue una mamá muy amorosa, bueno, lo sigue siendo, y fue una mamá que por esta misma culpa de haber desintegrado su familia, a mí me dio a manos llenas. Yo fui creciendo y la escuela en la que quisiera estudiar, los viajes, todo, me dio absolutamente todo. Pero nunca me sentí un niño cuidado. Fui un niño muy solo. Esta misma obesidad y los cambios de ciudad que eran constantes por el trabajo de mi mamá también, me hacían que yo en la escuela pasara mis recesos solo. Porque como cambiaba cada año de escuela, no alcanzaba a ser amigos, siempre era el nuevo, siempre era el blanco de las burlas. Yo pasaba mis recesos comiendo en el baño y esperando que sonara la chicharra para volver al salón. Olvídate, la pasaba muy mal en el receso, se burlaban de mí por una cosa o por otra, sea por gordo o por ser el nuevo. Cuando voy a la secundaria, entro a una escuela que originalmente era de niñas, o fue de niñas mucho tiempo, y yo era el único niño en el salón. Esa generación la abrieron para hombres, y a nadie más que a mi mamá se le ocurrió meterme ahí. Entonces la pasé fatal. Y era
un niño que no se sentía a gusto ni en su casa ni en la escuela. Y tenía un sufrimiento interno enorme. Y lo llenaba comiendo. Con 15 años, yo decido irme a estudiar a Ciudad de México, salir de Jalapa, porque no veía otra forma. Yo con 15 años veía que no podía detener los golpes de mi hermano. Y además, ya yo teniendo más edad, las discusiones eran más intensas. Recuerdo que una vez agarré un espejo de barro que teníamos en la casa y se lo aventé y por suerte se quitó, pero si no, no sé qué hubiera pasado. Entonces yo decidí ponerle fin a eso con la única forma que vi, que fue viniendo a estudiar a Ciudad de México con 15 años. ¿Y se lo dices a tu madre? ¿Le dices, mamá, me quiero a estudiar o cómo? Le dije, mamá, en 1 hora sale un autobús que me va a llevar a Ciudad de México. Si me apoyas, va a ser menos difícil, pero yo me voy. Mi mamá estaba trabajando en ese momento. Yo con 2 semanas de anticipación recuerdo que me metí a internet y busqué la escuela, hablé con el personal y 2 semanas no dije absolutamente nada, pero yo ya sabía que me venía. O sea, eras un niño, tenías 15 años, un adolescente. Tenía 15 años, sin embargo, hablar varios idiomas fue algo que a mí me dio mucha confianza desde muy joven. Yo sabía que de hambre no me iba a morir. ¿Cómo aprendiste tantos idiomas? Aprendo porque crecí en un ambiente multicultural, con estudiantes de intercambio, con primos con amigos muy cercanos que se iban de viaje, que se iban de intercambio, y yo sabía que el mundo era muy, muy pequeño y que tarde o temprano yo lo iba a explorar. A ver, Santiago, yo voy a ser honesta. Yo llevo toda la vida con gente angloparlante y soy capaz, o sea, hasta mi inglés, o sea, tengo un acentazo que te muere. O sea, debes de tener una inteligencia para los idiomas extraordinaria. Tengo buen oído. De ahí viene, yo creo que haya querido estudiar música. ¿Qué idiomas hablas? Hablo español, italiano, francés, portugués, inglés, sueco y catalán. ¡Wow! Entonces, ¿Cuánto tardas en aprender un idioma? No lo sé, porque nunca los estudié, fue algo muy natural. Aprendía una que otra palabra, me iba a la música, analizaba las canciones y yo cuando me di cuenta ya hablaba 6 idiomas. De hecho, inglés fue el último que aprendí con 25 años. Tú eres un genio para los idiomas. ¿Tú pues lo algún sabes? talento tenía que tener. A ver, algún talento. El oído muchos. se me dio. El oído se me dio. Sin embargo, yo nunca había venido a Ciudad de México. Recuerdo que no sabes la libertad que yo sentí cuando puse un pie en ese autobús que me traía de Jalapa a Ciudad de México, porque yo no venía pensando que iba a estudiar música. Yo venía pensando, mi hermano ya no me va a golpear más. Y recuerdo que venía escuchando música, llego a las 5 de la mañana, nunca había venido a Ciudad de México. Obviamente estamos hablando de 2008, no había GPS, no había Maps, no había absolutamente nada de lo que hay hoy, que puedes ir a una ciudad que no conozcas sin problemas. Yo llegué aquí, pregunté cómo llegar a la escuela, y bueno, llegué 3 horas antes de que abrieran, porque no tenía dónde vivir, estaba ya fuera de la escuela con mis maletas. Ese mismo día empecé clases, y con mis compañeros de clases conseguí dónde dormir esa noche, porque alguien estaba buscando un roommate. Oye, ¿tu mamá no estaba preocupada por eso? Sí, sin embargo, yo en ese momento ya no, ni le pedí su opinión, ni qué pensaba, ni lo consulté con ella, porque por la misma distancia que teníamos, ¿no? Al ella no defenderme, al yo estar siendo golpeado por mi hermano, nunca hubo no somos familia muégano. Podemos estar perfectamente 3 años sin vernos y no pasa absolutamente nada, por mi parte, ¿no? Mi mamá sí quisiera estar más cerca, ahora que tenemos más tiempo, pero en mí no se dio eso de tengo que ir a visitar a mi familia, o tengo que estar con mi mamá en sus cumpleaños, o con mi hermano. ¿Y tu mamá cuando te llamó y te dijo, ¿dónde estás durmiendo? ¿Cómo te has buscado? Es que, bueno, eras... Sí, o sea, mi mamá me preguntaba dónde vas a dormir y tal, y yo le decía, tú tranquila, yo ya conseguí. O sea, tu forma era tranquilizarla a ella. ¿Ella te apoyaba económicamente?
Ella me apoyaba económicamente. Sin embargo, la razón por la que yo no le decía cómo era la situación completa no era por no preocuparla, porque no era lo que yo buscaba, sino no darle explicaciones. Yo me quería desentender completamente de la relación familiar, ¿no? Estaba muy dolido por los años que ella no me defendió y por los años que mi hermano me golpeó. Con mi hermano a la fecha no se ha recuperado la relación. Estudias producción musical, ¿verdad? Estudio composición musical. Composición musical, wow. Sí, sin embargo, llego con 15 años a una escuela donde todos tenían más de 20 y me brincó la adolescencia. O sea, de 15 años paso a tener 20 en un día. Porque obviamente ellos no se iban a poner en mis zapatos, yo me tuve que poner en los zapatos de ellos. Y es ahí cuando vienen más consecuencias de estos abusos que pasaron a los 6 y a los 7 años, que empiezan como encuentros sexuales casuales con compañeros de la escuela, con 15 años. Ahí ya eres consciente de tu orientación sexual. Sí. ¿Siempre lo fuiste? Siempre, desde que tengo, incluso desde antes de la adolescencia, yo recuerdo con 4 o 5 años sentir atracción hacia lo que siempre ha existido atracción. Nunca hubo un momento de duda, nunca hubo un momento de pelearme conmigo. Sí, por ese lado nunca hubo ningún problema. Lo que sí es que con 15 años empiezo a tener encuentros que hoy veo fueron excesivos. Había días en los que tenía incluso 2 relaciones o 3 relaciones sexuales con distintas personas. No sé qué estaba buscando. ¿Tú todavía un menor? Yo todavía con 15 años. Sin embargo, todo el mundo le decía que tenía 18, porque si no, no habría podido pues, irme a las fiestas. O sea, ellos no eran conscientes de que estaban con un menor, me estás diciendo. No, no lo eran. Entonces empiezo a tener muchos encuentros casuales, excesivos, y empiezo a ir a fiestas donde había muchas sustancias y a consumir estas sustancias. Tuve relaciones bajo el efecto de las drogas muchas veces. ¿Qué drogas? Principalmente cocaína. Aunque nunca me consideré adicto, nunca tuve la necesidad de consumir cocaína. Si había y me ofrecían, yo no decía que no. ¿Qué te daba la cocaína? La cocaína me hacía sentir extrovertido, me hacía sentir cool. Todo esto que yo no fui toda mi infancia y el inicio de la adolescencia, ahí de repente, y además me daba el valor de tener de estos encuentros sexuales. Cuando tenía estos encuentros sexuales no era que reviviera el trauma, pero durante muchos años buscaba relaciones sexuales que fueran, si no violentas, agresivas. Nunca tuve una conexión emocional con alguien hasta que tuve 26, 27 años. O sea, fueron más de 10 años de ponerme de verdad en situaciones de mucho riesgo, en muchos sentidos. ¿El sexo se volvió una conducta autodestructiva para ti? El sexo se vuelve una conducta autodestructiva. La adicción al tabaco, con 15 años empecé a fumar una cajetilla diaria. Y siempre buscar situaciones en las que mi vida incluso corría peligro y yo nunca puse un alto. Era de cierta forma, las buscaba. Recuerdo en una ocasión, desperté, yo me fui de fiesta aquí a Ciudad de México, en una zona céntrica, consumí cocaína, conocí personas y de repente no recuerdo más, no recuerdo absolutamente nada más. Desperté en el Estado de México con 2 personas que no conocía y había tenido sexo con ellos. Recuerdo que fue muy impactante darme cuenta de lo que había hecho sin darme cuenta y no lo detuve. Después, con 19 años, me voy a vivir solo a Italia y olvídate ya. Fue una promiscuidad que
que no paró. O sea, yo tenía encuentros sexuales en cualquier momento. Podría ser en el transporte público, ¿no? Que te encontrabas con alguien y la mirada y vámonos para atrás y un descuido de la sexualidad completamente, un vivir mi sexualidad completamente irresponsable. A Italia también tu madre, o sea, te apoya económicamente, ¿no? Sí, yo acabo la carrera en composición y mi madre me apoya para irme a Italia, porque yo escribo en italiano también, entonces quería hacer mi carrera allá. Y llego con 19 años, pero empecé a vivir incluso más intenso de lo que viví en Ciudad de México, porque fue como que el niño de 15 años se va solo a Italia. Uh-huh. Y aunque tuvieras ya 19, ¿verdad? Aunque tuviera 19. Y bueno, esa fue la consecuencia que yo creo más importante de haber vivido estos abusos en la infancia. Que los demás, digamos que los pude sobrellevar o controlar, como el sobrepeso, la incontinencia fecal o la introversión, pero esta conducta sexual no la pude cambiar hasta que tuve 27 años. ¿Nunca te transmitieron una infección de transmisión sexual? Nunca me transmitieron ninguna infección. Fui muy afortunado. O sea, ¿jugaste a la ruleta rusa durante 10 años? Sí. Y fuiste muy afortunado. Muy afortunado. Y de eso me vine a dar cuenta con 25, 26 años, porque mis últimas parejas han sido cero positivos. Yo he tenido relaciones cero discordantes, donde uno es positivo y el otro no, durante los últimos 10 años. Y recuerdo que acompañé a una de estas personas a una clínica, y cuando entro a la clínica y veo a toda esa gente esperando por medicamento o por una consulta, dije, qué suerte tuve. Que no fue más que eso, fue suerte, porque en riesgo me puse, y mucho. Tener relaciones bajo el influjo de las drogas es sumamente peligroso, no solo por enfermedades de transmisión sexual, sino por integridad claro. Física. Ok, entonces llega ahí un momento donde te das cuenta de que has tenido suerte. ¿Y en qué momento decides, necesito terapia, necesito ayuda? ¿En qué momento se lo cuentas a tu madre? Con 24, 25 años, un día voy a Jalapa con la inquietud de hablar, que no estaba decidido. Incluso cuando lo compartí con mi mamá no estaba decidido, lo hice con mucha culpa, con mucho miedo. Pero una amiga me había aconsejado compartirlo por la ansiedad que me estaba causando. Voy con mi madre, a la que le cuesta mucho confrontar, y le digo, por favor, vamos a hablar seriamente. Yo temblando, obviamente. O sea, ella no quería hablar seriamente. No. ¿Y qué decía? ¿Te distraía con otros temas o cómo hacía? Sí, se puede dar la vuelta, puede decirte, espera, me voy a poner la lavadora, algo así. Y entonces le dices, tu mamá, siéntate. Yo dije, esto lo saco hoy. Porque ya eran 20 años callándolo. Entonces me siento frente a ella en su casa, en su habitación, y le digo, ¿recuerdas cuando yo me hacía popó, que tenía 6 años? Ella me dice que sí, que lo recuerda, y le digo, pues fue porque un vecino me hizo esto, me llevó a la parte de atrás de la casa y abusó de mí. No me hizo preguntas, quedó en shock. Sin embargo, yo me di cuenta de lo mal que lo estaba tomando, pero yo en ese momento, Silvia, sentí que una piedra que tenía 20 años cargando encima me la había quitado. Dices, yo me di cuenta lo mal que estaba tomando, porque estaba... Mi mamá puso cara de shock, se llevó las manos a la cara y se puso a llorar. Se puso a llorar por, no sé, 5 o 10 minutos. Se empezó a culpar, empezó a decir que ella había hecho algo mal,
que por eso yo la odiaba, ella sentía que yo la odiaba, que por eso me había ido de la casa, para estar lejos de ella. Entonces yo traté... ¿Y tú qué hiciste en ese momento? Yo traté de hacerle ver que ni la odiaba por eso, ni se lo estaba diciendo para lastimarla, que se lo estaba diciendo porque a mí me estaba causando miedo y una inquietud día tras día tras día con la que ya no quería seguir durmiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué dijo ella? Hablamos, no sé si alrededor de 1 hora, me preguntó cómo había sido. Le expliqué que la segunda vez alguien más también había hecho este juego conmigo, pero no le dije que había sido dentro de la familia. Eso mi mamá hasta la fecha no lo sabe, porque no quería hacerlo más conflictivo o crear un caos en ese momento. Sin embargo, callarte eso también llega el momento en el que te pesa. Aunque digas, alguien me violó o alguien me hizo un juego de esta forma, si te callas en dónde fue, si te callas que fue alguien cercano, también te va a pesar. Y creo que ha llegado el momento en el que yo le ponga nombre a esa persona y la familia lo sepa porque, como te dije, él lo aprendió de algún lado. Aunque él también era un niño, él me quitó la ropa y jugó conmigo, me penetró incluso. Pero ¿dónde aprende un niño de 10 años eso? Y ahora es alguien con familia, con sobrinos, con hijos, que no sé qué esté sucediendo en esa casa. Santiago, ¿sabes? Hay algo y es un patrón, es un patrón de muchos niños y niñas abusados. Y es que están más preocupados en el daño que van a causar a su familia por decirlo que en el inmenso dolor que ellos han vivido y están viviendo. ¿Por qué es eso? Es una culpa terrible. No sé si es porque en algún momento quien abusa de ti te dice, si le dices a tus papás, te hago tal cosa, que en mi caso no recuerdo que haya sido así. La primera vez, la segunda sí recuerdo que mi primo me dijo, no le digas a nadie, o te pego, o algo así, ¿sabes? Ahí sí fue, ahí él puso en mí ese miedo y esa culpa de no hablar. Y ya cuando tomas conciencia de lo que te pasó, eres más grande y lo quieres compartir, muchas veces no quieres decir que se trata de alguien de tu misma familia, porque, por ejemplo, en mi caso vengo de una familia tan conservadora y que de ese lado sí son familia muégano, que sé que probablemente quien quede mal hablando sería yo. Por eso es que yo callé muchos años. Sin embargo, ahora, como dije al inicio de la entrevista, ya no me interesa hacer quedar mal o quedar bien con alguien, sino yo realmente poder vivir en paz. Y estar bien tú. Claro, y es importante porque cuando un niño es abusado sexualmente y se vuelve, como yo me volví, amargado, introvertido, no es que odies a los demás, es que te odias a ti mismo, de alguna forma. No lo entiendes, pero a quien odias es a ti. Y más años pasan sin hablar y más va creciendo esa piedra en la espalda. Que te digo, en el momento que te la quitas, es fantástico, pero yo creo que es importante ponerle cara a ese abusador cuando es posible. ¿Hablas con tu mamá y qué haces después? Hablo con mi mamá, vuelvo a Ciudad de México y continúo con mi vida. ¿Sigues mi familia, con esas conductas? Sigo con las conductas autodestructivas, sigo con una vida muy promiscua, fumándome 1 hasta 2 paquetes de cigarros al día, consumiendo drogas eventualmente. Nunca fui de consumir drogas nada más estando solo en casa. Pero
pero no cambió mucho mi estilo de vida hasta que en 2018 conozco a alguien con quien en la cama siento algo que nunca había sentido, porque hasta ese momento mi interacción sexual con los demás era yo estoy para dar placer o para... Úsame. Sí, yo estoy para un encuentro furtivo y ya, yo no involucraba sentimientos con nadie porque así empezó mi vida sexual, ¿sabes? Siendo objeto de placer para otros. Sí, yo soy como el retrete de tus... Sí, ni esperaba que los demás se involucraran sentimentalmente conmigo, ni yo tenía interés en involucrarme sentimentalmente con nadie. Veía el sexo como algo meramente físico, superficial y en lo que no había cabida para sentimientos. Hasta que alguien me hace sentir y digo, oye, puede haber algo más en la cama que boom, boom, chao. Y es ahí la primera vez que decido ir a terapia. ¿Él te lo dice? No, fue algo que se sintió, ¿sabes? No fue un encuentro ni en una discoteca, ni en un... Fue algo que nos fuimos conociendo, interactuando unos días, hasta que eso nos llevó a la cama y ahí yo me di cuenta que podía haber algo más. O sea, no fue una cosificación de una relación sexual. No fue una cosificación. Fue un encuentro emocional. Que yo no conocí hasta con 26 años. Y es ahí donde decidí ir a terapia, donde hablo con mi primer psiquiatra, donde sale el trastorno de los atracones, la ansiedad, los síntomas de depresión, porque hasta ahí no tenía ningún intento de suicidio. El primero viene en 2021, cuando, pues sí, ya iba a terapia, pero tú sabes que es un proceso. Y en ese momento conozco a alguien, compatriota tuyo, mallorquí, y se vuelve un gran maestro para mí. Yo me doy cuenta desde dónde estaba buscando relacionarme con los demás, que era desde esta falta de ser importante para alguien. Y bueno, esta persona estuvo conmigo un corto periodo de tiempo, pero cuando él se va, yo me quedo más adicto que nunca. Entonces me enamoro de esta persona de una manera muy, muy equivocada, muy intensa. Él se va y yo me quedo con un circo emocional. Una noche estaba tomando ron en mi departamento y ya estaba en México para todo esto. Y se me hizo fácil, dije, estoy muy borracho. Ahí están las benzodiazepinas que me mandó el psiquiatra para dormir. Dije, de una vez. No, yo no sabía gestionar mis emociones. Y tomé una, tomé dos, tomé tres. Habré tomado unas 10 pastillas. Y afortunadamente me quedé dormido antes de continuar. Y no sé, haber tomado 20. Despierto a la mañana siguiente con una culpa terrible de lo que había hecho. Ahí me di cuenta de que había atentado contra mi vida y decido pedir ayuda. Entonces vuelvo con el psiquiatra y... Uy, qué fuerte, no había recordado eso en 3 años. Vuelvo con el psiquiatra y me dice, ¿sabes qué? Yo viví muchos años, que el primer psiquiatra no me lo diagnosticó. Viví muchos años con TLP, con trastorno límite de personalidad. Y no lo supe hasta 2021, con 29 años. Entonces, afortunadamente estaba con la persona correcta en ese momento y él me da un tratamiento mucho más adecuado. Empiezo a tomar este medicamento y empiezo a subir de peso. Y el miedo a volver a subir de peso me remontó a esa obesidad que yo tuve con 10, 12, 13 años, consecuencia de las violaciones que viví. Entonces priorizo
el no subir de peso y decido dejar el tratamiento psiquiátrico en ese momento. ¿Y te dio psicoterapia también? Sí, sí. Puedo dejar al psiquiatra, pero no dejo la psicoterapia, porque es lo único que me contiene. En 2023, perdón, el año pasado, yo estoy trabajando en Cuba y conozco a alguien con quien por primera vez tengo una relación sana. Nos tomamos el tiempo de salir, de conocernos. O sea, no fueron directamente al bam bam, sino... No, sino fue conocernos. Además fue la primera vez que yo no hice de alguien el centro de mi vida. Uh-huh. Y era parte de tu vida, era parte de mi vida, pero no era tu vida. No era mi vida. Y bueno, la verdad es que yo dije, si me he de casar con alguien, va a ser con este tipo. Ya en ese momento era consciente de que nada es para siempre. Sin embargo, quería vivir ese momento con alguien como él. Lo platicamos, él está de acuerdo, le entusiasma, nos casamos, hacemos planes de irnos a vivir a España en este verano. Yo dejo Cuba en febrero y poniendo un pie fuera de Cuba, él corta todo contacto conmigo, ya estando casados, y no vuelvo a saber nada de él. Y hasta la fecha no lo sé. No sé si lo hizo para quedarse con mis pertenencias, si me casé con un narcisista que hizo todo de manera premeditada. No supe qué pasó. Sin embargo, todo esto que trabajé antes me permitió llegar a ese momento ya sin pensar en acabar con mi vida o en pensar que la vida estaba finita o terminada por haber terminado una relación. ¿Y cómo estás ahora, Santiago? Ahora estoy mejor que nunca en el sentido de que ahora me pongo yo primero. He estado mejor, no sé, tal vez económicamente o profesionalmente en otros momentos, pero nunca había visto el panorama conmigo en el centro y conmigo como protagonista. Siempre había puesto a los demás adelante porque fue el amor que yo aprendí en mi casa. Hace muy poquitos años descubriste lo que es el amor, ¿no? Y cuando descubres lo que es el amor, el que alguien te quiera por lo que eres, el que te abrace, el que te cuide, el que le preocupes, pues de repente sale una luz en tu vida que ilumina tu vida, siendo consciente que esa luz pues también desaparece de vez en cuando, pero mantienes la esperanza siempre de que hay luz. Porque antes de conocer a esa primera persona que te hizo sentir un vínculo emocional, pues pensabas que eso no existía. Entonces ahora estás todavía en un duelo amoroso, ¿verdad? Sabes que es muy fácil dejar de amar a alguien cuando te lastima de esa forma. Entonces, no estoy sufriendo por amar a alguien, sino por la traición, por el abuso de confianza que hubo en este caso. Sin embargo, estoy muy bien. Me agarré mucho de la tanatología a raíz de esto. Y como dice Gaby Pérez Islas, es el precio de haberlo tenido. Y creo que hoy incluso veo las experiencias que tuve de niño, los abusos sexuales, la violencia en casa, como el precio de ser quien soy hoy día. A mí me gusta utilizar, digamos, esta comparación. Nosotros somos edificios, somos como una casa, ¿no? Y hay casas que las ves desde fuera y dices, uy, qué casa tan bonita. Pero lo que no sabe uno es que en lo que es el sótano, no es que haya humedad, está completamente inundada. Y tú cuando andas por encima de la casa dices, la casa está increíble. ¿Cuándo viene el problema? Cuando de repente hay un poquito de humedad que está invadiendo una parte de la casa y decides hablar con un especialista en humedades, empieza a cavar y de repente, más que humedad, sale tantísimo agua que hay en el sótano que la casa pues casi acaba con ella.
lo que uno no se da cuenta es que ese sótano ya no tiene agua. Y que para ti, que es la situación más dolorosa de tu vida, porque tu casa está, tus muebles, todas tus pertenencias han llenado de agua, la realidad es que es cuando estás empezando a sanar. Porque ese sótano que había agua ya se queda seco, ya no impacta en las columnas y lo que queda es sanar todo ese daño que estaba oculto durante años. Lo que te está pasando a ti es eso. En el momento en que tú te das cuenta lo que te pasa, en el momento en que tú lo hablas con tu mamá, en el momento que te vuelves consciente de todas esas conductas que estás ejecutando porque sientes que te lo mereces de alguna manera, eso es un primer paso para sanar. Pero claro, es un paso dolorosísimo. Pero Santiago, ya estás en esa fase. Ya estás en esa fase. Obviamente, y te voy a ser bien clara, que si tú hubieras sido mi amigo y me dices que te enamoras y que haces esto y que pues te diría, oye, más que psicópata o no psicópata, pues hay gente que la única manera de salir de su país es esa. Y claro que es muy dolorosa, pero a lo mejor, y yo no lo justifico, pero yo si hubiera sido tu amiga te hubiera dicho cuidado, pero a la vez te hubiera dicho, bueno, ¿y si no se lo digo y lo vive? Y vive el amor, y vive la esperanza, porque una vez que tienes esperanza y sabes que se pudo una vez, se va a poder las siguientes. No sé si yo te hubiera evitado el dolor que tienes ahora. Claro, ¿sabes qué es lo más curioso? Que yo estos panoramas me los planteé y aún así decidí casarme con él y decidí vivirlo. Porque dije, nada es para siempre. Y si se va a acabar, Que se acabe. por lo menos lo viví. Y además estás jugando, o sea, estás apostando por la vida. Claro. No te has mantenido en la barrera, sino estás apostando por la vida. Si me permites, solo si me permites, quisiera hacer unas puntualizaciones, que puedo estar completamente errónea, ¿eh? Esto no va como terapeuta ni nada de esto. A ver, creo que tu madre, su manera de comunicar el amor, no era la manera que tú necesitabas que te amara. O sea, siento que para ella comunicar el amor era, lo voy a hacer una persona que sea capaz de sobrevivir. Y para sobrevivir le tengo que proporcionar medios económicos. Y probablemente ella sacrificó parte de su vida personal para que tú tuvieras esos medios económicos. Y eso ha hecho que seas una persona tan culta, tan capaz. O sea, yo conozco a poca gente que diga, oye, a mí no me importa si voy a sobrevivir o no. Claro que no te importa, porque eres una persona súper preparada, súper capaz. Ahí donde llegues, puedes buscar un trabajo, ¿no? Entonces, claro, fue una manera de amar la de ella que digamos que no fue la que tú más necesitabas, porque tú necesitabas más cariño, más protección, más atención, pero aún así te amaba mucho. Se puede aprender esa habilidad también de decir te quiero como tú la necesitas. Pero antes tú tienes que achicar todo el agua, achicar toda la humedad, estar tú sano completamente para tener otro tipo de relación con tu madre si lo quisieras tener, ¿eh? O sea, esto no es forzarlo. Hay algo que le pasa a muchísima gente que ha sido abusado sexualmente, que es que desarrollan trastorno límite de la personalidad. Y es algo muy común. Y es algo que vas a tener siempre como un filtro a través del que ves la vida y tienes que ser consciente que tienes ese filtro, ¿ok? Para decir, oye, la realidad no es así, tengo que quitar ese filtro. Y va a ser algo que tú vas a tener que aprender a hacerlo y vas a necesitar de mucha ayuda, porque tú creaste ese filtro para protegerte, ¿no? Y a lo mejor ya es momento que te lo vayas quitando poco a poco y tiene que ser con ayuda. O
de un psicólogo, una psicóloga clínica que esté ahí apoyándote. Ahí, permíteme interrumpirte, Silvia, ahí te doy toda la razón porque es muy distinto una vez que tienes el diagnóstico a cuando no lo tienes, porque entonces ya te das cuenta, no es que sea el apestado, no es que lo esté haciendo contra mí, tengo este filtro que me hace percibirlo de esa forma, pero si no tienes un diagnóstico no te vas a dar cuenta. Por eso la importancia de ir a terapia. Y la disposición también, porque muchas veces vamos a terapia, pero no queremos ser conscientes de eso que nos está diciendo el terapeuta o el psiquiatra. Entonces, recibir el diagnóstico, aceptarlo es tan importante como el mismo paso de ir a terapia. Tu mamá tendría que ir a terapia, tú tienes que sanar también, y creo que un día tienen que los dos hacer terapia juntos. Y yo te apuesto que si haces eso, dentro de 5 años, los pasos tienen que ser lentos, ¿ok? Tienen que ser despacito, pero robusto. Vas a tener una relación con tu mamá extraordinaria. Pero tienen que sanar los dos. Tienen que darse cuenta también que hay otras cosas que podrían haber pasado y no han pasado. Tú podrías estar muerto. Pasó lo posible, que es que te sometieras a muchas conductas sexuales de riesgo, pero no pasó lo más probable, que te hubieran transmitido una infección de transmisión sexual o un VIH o que alguien te hubiera secuestrado, golpeado. Has sido un tío muy afortunado. O sea, te has puesto siempre ahí, en la puntita del precipicio, para que alguien te empujara. Pues sabes, Santiago, no te ha empujado nadie. Y si no te ha empujado nadie, es porque tú estás hecho. Y decir hecho queda raro, ¿no? Pero porque estás aquí para algo más grande. Sin embargo, Silvia, yo considero que fui afortunado, porque no es normal estar en todas estas circunstancias y contarlo. Por eso que fuiste afortunado. Por eso es que es un llamado a los adultos se puede evitar. Si el niño que está cerca de ti, tu hijo, tu alumno, lo que sea, tiene incontinencia fecal. Incontinencia fecal. Incontinencia urinaria, pero la fecal es casi, o sea, es como... Signo claro. Es un signo claro de que algo pasa. De que algo pasa. Igual, fíjate, la diferencia de edad entre 5, 6, 6 y 7, 6 y 8, los niños pueden estar en ese tipo de edad y normalmente no se va a dar un abuso. Lo que te pasó a ti con tu primo, a mí me huele a podrido. Yo creo lo que tú has dicho. ¿Dónde aprendió ese niño, porque todavía era un niño, a hacer eso? Yo creo que fue víctima. Ahí está. Y yo creo que lo tienes que hablar con él. Tienes que hablar con él, porque los dos eran niños. Pero los adultos, cuidado, no dejen a sus hijos, niños, con adolescentes. El rango de edad yo considero que no tiene que ser más de 2 o 3 años. Y luego, no dejen la plática que tuvo tu mamá para los 10 años. Desde los 4, desde los 5, oye, los adultos no te tienen que pedir que te quites la ropita. Tus partes privadas no te las toca nadie. Y de una manera sin crear traumas, ¿ok? Pero decirlo de una manera muy natural. Aquí, tú solo, o sea, tus partes privadas tú solo te las tocas tú, no se las tocas a nadie. Ni te las toca. Y si eso se lo dices a mamá. Los adultos no juegan con los niños. ¿Ok? Si te pide un adulto jugar, dime qué tipo de juego. O sea, hay que ser muy claros. Claro. Y atención, lo mismo, si tu niño que siempre fue delgado, de repente ves que se está metiendo unos atracones y sube 15 kilos, algo está pasando. Atracones, autolesiones, introversión, que de repente te retraes. Que no quiera hablar. O sea, una persona tan capaz de aprender idiomas, o sea, fíjate, todavía te cuesta verbalizar muchas cosas que no he querido insistir. Y hablas 6 idiomas, 7.
¿Eh? ¿Qué hay ahí? Hay mucho trabajo por hacer todavía, Santiago, pero el sótano de tu casa, lo que eres tú emocionalmente, lo único que queda ahí abajo es humedad solo. Trabajo siempre habrá, yo creo que nunca acaba. Todos. Y ese es el mensaje para las personas que han pasado por lo mismo, víctimas de violación, incluso personas que han atentado contra su vida. El trabajo, no pienses que porque llevas cierto tiempo en terapia y no logras vivir de una forma, no sé, idílica, maravillosa, no está funcionando. El trabajo no se va a acabar nunca, pero sí la forma en la que te percibes a ti mismo y la forma en la que te agredes o te amas a ti mismo cambia. Y es posible volver a vivir sin odiarte, volver a vivir sin querer hacerte daño. Odiarte, agredirte a ti mismo es un síntoma que hay una herida emocional muy grande. Y a lo mejor más que una herida emocional puede haber hasta un cáncer emocional. Santiago, yo no quería hablar ni de tu hermano ni de tu papá porque no va enfocado en qué preguntas hago yo y qué inteligente soy, cómo te consigo sacar algo, sino de qué quieres tú hablar y de qué estás tú preparado para hablar. Creo que vas a volver más fuerte y con más ganas de hablar más cosas que te has quedado ahí y lo respeto completamente, pero yo te garantizo que si sigues como sigues, a tus 35 años, que no está tan lejos, los años pasan más rápido de lo que pensamos, vas a tener una relación muy bonita con tu mamá, pero sobre todo con la persona más importante del mundo, que eres tú. Santiago, gracias, de verdad. Gracias a ti, Silvia.